Los pronombres personales en quechua central son 6. Bien, tenemos 3 pronombres personales en singular y 3 pronombres personales en plural. La primera persona, decimos nuja. Repetimos, nuja, yo. En segunda persona está gam, gam, tú. En tercera persona, pai, pai. Puede referirse para el género masculino o femenino, él o ella. Ahora veamos los pronombres personales en plural. En primera persona tenemos el incluyente y el excluyente. El incluyente se llama nuganchik o nuganchik, nosotros. El excluyente, nogakuna, nogakuna, solo nosotros. Pronombre personal en segunda persona en plural, gamkuna, gamkuna, ustedes. En tercera persona, paikuna, ellos o ellas. Bien. Ahora veamos otro ejemplo con otro verbo. En esta situación vamos a conjugar haciendo uso de un verbo. Pronombre personal nuja, nuja, miku, yo como, nuja miku, yo como. En esta situación estamos conjugando el pronombre personal en primera persona con el verbo comer. Le agregamos una vocal U al final de la palabra y eliminamos la Y. En segunda persona, gam mikunki, se agrega el sufijo inki, tú comes. Tercera persona, pai mikun, se agrega el sufijo n, él o ella come. Ahora veamos el caso del pronombre personal en plural. Noganchik mikunchik, nosotros comemos. Noganchik mikunchik, agregamos el sufijo inchik, nosotros comemos. En el modo exclusivo, nogakuna mikuya, nogakuna mikuya, agregamos el sufijo ya y la vocal a al final. Comemos solo nosotros. Ahora veamos el caso del pronombre personal en plural segunda persona. Gamkuna mikuyanki, ustedes comen. Gamkuna mikuyanki, ahí se le ha agregado el sufijo kuna para el pronombre personal gam. Al verbo miku se agrega el sufijo ya y el sufijo inki, mikuyanki, ustedes comen. Tercera persona en plural, paikuna mikuyan, paikuna mikuyan, se agrega el sufijo ya y el sufijo n para conjugar el verbo miku, miku. Recordemos que mikui es comer. Bien, entonces al conjugar junto al pronombre personal, ellas comen, ellos comen. Bien, muchas gracias, hasta pronto. Imasumas rosaura, marmaquilla.